Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodaks, Racing Dakar Sanxenxo, Camping Ría de Arosa e Concello de Sanxenxo. Que tal, como están? Saúdos dende o Concello de Sanxenxo. No programa desta semana imos prepararnos para a Festa do Albariño de Cambados, que neste 2026 celebra os seus 74 anos de vida. Tamén recibiremos aquí no programa o cantante Ángel Sevilla, un artista que xa forma parte da familia deste Verán Verán. E ademais, nesta semana tamén imos cociñar porque non hai tempada do Verán Verán sen o seu correspondente show cooking. No capítulo de festas estaremos no Carme do Grove, na Festa do Viño de Meaño ou na Festa da Vieira de Cambados. Benvidos e benvidas ao Verán Verán. Comezamos. E comezamos este Verán Verán no Grove, un municipio que acaba de celebrar as súas festas do Carme, que teñen moitísimo arraigo nesta vila mariñeira. 6 intensos días de festa con multitude de propostas festivas e tamén a súa parte relixiosa. De feito, un dos momentos máis agardados polos veciños do Grove é a tradicional procesión marítima co homenaxe aos mariñeiros falecidos no mar. Vémolo todo na seguinte reportaxe. Ola Dani, ola amigos de Verán Verán. Hoxe no Grove unha das tardes máis emotivas. Ás 6 da tarde saliu en procesión a imaxe de San Roque con dirección a Lonxe, onde se celebrou unha misa cantada pola Coral Axufen, en honor a todos esos mariñeiros que xa non están con nós. Nosa Virxe do Carme, garda dos mariñeiros. Sempre desde pequena xa lle dixen ao meu pai que quería vir e o ano pasado pude e xa vou seguir hasta que poido. Que emocionante a procesión poder portar a Virxe. Sí, claro que sí, ademais é como ao ser daqui, pois é máis emocionante aínda. Vamos a levar a Santa, personalmente eu. Pero non, vai levar a Santa, explíquese. Os compañeiros. É descalzos, E máis vamos descalzos. Pero como é iso? Que é porteador? Sí. Este ano foi para mí moi emotivo porque teño dúas gemelas, que unha empezou a portear este ano, que está aquí moi cerquiña, está aquí ao meu lado, e para min é o futuro, hai que señalas a que isto non se perda. Virxe do Carme, Virxe do Mar. Personas que levan moitos anos e eles mismos adecúan os novos a como teñen que facelo. Polo general sueles ensayar un mes antes da procesión, facemos 2-3 ensayos, incluso anos de non haber ningún, por non poder haber xuntado a xente por motivos de traballo ou por cousas varias. Me imagino que moitos dos porteadores eran familia de mariñeiros, incluso algún mariñeiro. Moitos sí, que portan por eles, quen, aínda que non teñamos familiares do mar, quen non é familiar de alguén directo ou indirectamente que estea vinculado ao mar, como nun pueblo como este. Nosa Virxiña Santa. E digo eu que, a primeira vez que estás ca cámara... É a segunda, porque meu pai é costaleiro e, bueno, ainda non dou altura para ir de costaleiro, entón hai que ir de cámara. A Virxe do Porto Vello ten a cara para o mar. A Festa do Carmen é un día moi importante para o Concello do Grove. Temos un sector mariñeiro moi potente e, bueno, é tradicionalmente moi importante este día. Vinga moita xente emocionada aí no momento de salir. Sí. Non me diga aquí que hai moita xente que ten moita devoción. E de casualidade usted ten familia que se dedica ao mar? Tuve. A meu pai, papá e máis meu bisabuelo. Foron toda a vida mariñeiros. Polo mar abaixo vai unha barquiña moi achegadiña a vía do tren.
todos os anos, mentres poida e viva e as pernas me leven, virei sempre, todos os anos. Desde ben pequeniña xa íbamos con meus pais ás procesións de Cambados, pero ahora cambiamos para o Grove, temos aquí os compadres, vimos de paso a facer a visita, mas a acompañar a Santa. Agradecese que nos acompañe moita xente, tanto de aquí como de fora, que ven moita xente. Imagino, vexete co ramo que hoxe toca facer unha ofrenda. Exactamente, unha ofrenda para todos os mariñeiros e xente do mar. A familia que se dedica ao mar. Sí, nos dedicámonos toda a familia ao mar. Polo mar abaixo vai o meu amor. Que les parece lo que están viendo entonces por aquí? Muy bien, muy bonito. Sí, venimos porque él viene a veranear aquí algunos años, entonces es el segundo año que venimos, todos juntos. ¿Qué estáis esperando la procesión? Sí, a ver si sale, porque estamos un poco perdidos, no sabemos muy bien cómo va esto. Hemos venido a ver. Ven sempre aquí ás festas do Carmen ou é o primeiro ano? No, ya estuve en un año, que era hace 2 años. Muy bonito, es estupendo. Estupendo. Nosotros seguimos el programa, vamos a todo. Directamente seguís el programa. Sí, a todo, a todo. Claro, por supuesto, como todos los años. Participaron tamén na procesión? Tamén, moi ben, moi ben. Moi ben, moi ben, como todos os anos. Bonita. Bonita, como todos os anos, moi bonita. E que lle parece o traballo dos costaleiros que traen a Virxen hasta aquí? Moi bo. E do Grove marchamos agora ata Cambados, imos á Festa da Vieira. O municipio acolleu a 22ª edición desta Festa da Vieira. O evento encheu de boa gastronomía o paseo da calzada durante 4 xornadas. As propostas, dende logo, tiñan unha pinta increíble. Atendan, ali podemos degustar vieira ao forno ou vieira crocante con crema de cabaza especiada. Tamén arroz de volandeira ou empanada de volandeira. A festa incluiu ademais distintas actividades paralelas. Houbo varios show cookings, entre eles un do obradoiro de hostalería da Mancomunidade do Salnés, como o que imos organizar aquí no programa dentro duns minutos. Tampouco faltaron as propostas musicais. Pola festa pasaron M80, Tequirisi, El Cuarto Sentido, Dani Barreira and Friends e Óscar Ibáñez e Tribo. Bueno, pois aquí seguimos no Verán conta atrás para a festa do Albariño de Cambados, que celebra este ano 74 anos de vida e vaise celebrar do 29 de xullo ao día 2 de agosto. Imos falar deste gran evento, un dos principais eventos pois de toda Galicia. Para iso temos aquí connosco a Ramón Huidobro, secretario xeral da Denominación de Orixe Rías Baixas. Que tal? Moi boa, Ramón. Que tal? Buenas tardes. Benvido unha vez máis ao Verán, precisamente pois para falar, como decía, deste gran evento importante tamén para a Denominación de Orixe Rías Baixas, como é a Festa do Viño Albariño de Cambados. Como vivides dende a Denominación de Orixe estes días previos a esta festa? Bueno, realmente nosotros llevamos trabajando en la fiesta ya desde hace más de 2 meses, con todos los preparativos, porque no solamente hay que pensar en todo lo que es los aspectos organizativos, sino que tienes que hacer contactos con personas, con expertos, para traértelos al panel de cata, etcétera, etcétera. Esto, y ahora, pues ya cuando a medida que se van acercando los días, pues lógicamente la tensión sube, pues los nervios también. Alguien puede decir, bueno, pues si ya lleváis tantas ediciones, estoy seguro que esto lo tenéis ya más que trillado, ¿no? Bueno, yo creo que las cosas, cuando tú quieres esto mejorar siempre en ese día a día, pues las cosas nunca están trilladas, siempre tienes aspectos de un año para otro que ves que hay alguna desviación, que puedes mejorarla, que puedes corregirla, y en eso estamos, ¿no? Y ahora pues lo que estamos ya es sacándole punta al lápiz, me refiero, contando los días, contando las horas. Yo creo que ya más o menos está todo prácticamente ultimado. Seguimos pues en esas relaciones institucionales con unos y con otros, acabando de cerrar aspectos, porque sí que es cierto que el Consejo Regulador es una pata de la fiesta, pero realmente la fiesta al final, todo el peso de la fiesta recae sobre el Concello de Cambados. Nosotros somos un instrumento más, que lo que hacemos es apoyar y lógicamente en lo que podemos también sumamos,
pero que esto, bueno, pues estamos aí, dependemos de terceros tamén para acabar de cerrar temas, ¿no? De feito, nesta liña temos escoitado en máis dunha ocasión dicir, non, que a Festa do Albariño de Cambados é un matrimonio feliz entre, digamos, a parte profesional de divulgación e promoción do viño con esa parte lúdica, pero dende o Consello Regulador, pois digamos, cale o seu papel para conseguir precisamente que esas dúas partes estean equilibradas e efectivamente sexa un escaparate como é a Festa do Viño de Albariño de Cambados, pois precisamente para os viños da denominación de orixe. Vale, aquí nosotros, me refiero, llevamos todo lo que es la parte, como bien has dicho, todo el aspecto técnico. Entonces, por un lado está todo lo que es la exposición de las casetas en el Paseo de la Calzada, 42 casetas, 43 bodegas que son las que están exponiendo, y después a mayores nosotros somos, y eso sí que es una responsabilidad nuestra, o sea, así como la disposición de las casetas es una actividad compartida con el Concello de Cambados. El Concello de Cambados pues se encarga de algunos temas, nosotros llevamos otros, y luego pues esa relación con las bodegas la llevamos nosotros más directamente, porque lógicamente para nosotros es mucho más fácil, ¿no? Pero después hay otros dos líneas de trabajo, como puede ser la cata concurso, que eso básicamente recae todo el trabajo en el Consejo Regulador, o lo que es también pues el túnel profesional del vino, que en esta ocasión celebramos ya la 15ª edición. En el caso de la cata concurso ya son 38 ediciones. Y luego también, independientemente de eso, apoyamos pues todas las actividades que organiza el capítulo Serenísimo, todos esos actos el sábado con lo que es pues esa relación entre las cofradías, y luego pues el domingo todo lo que es el acto capitular. Y ahí también nosotros pues apoyamos, empujamos, colaboramos, incluso pues contribuimos también económicamente en el desarrollo de estas actividades, ¿no? Pero vuelvo a repetir, los aspectos del Consejo son básicamente esa relación con las bodegas, y luego pues todo lo que tiene que ver con temas técnicos, ¿no? Clausuramos, igual que el Concello, pues clausuramos el domingo con la entrega de premios después del Xantar oficial. Bueno, pues se parecimos ir analizando un poquinho máis polo miúdo estas distintas partes que forman parte desta Festa do Albariño de Cambados, e comezamos pues precisamente no Paseo da Calzada, xa nos comentabas, 42 casetas instaladas, e sí que é certo que, bueno, que nas últimas edicións pues como que se facía un pouquiño de atasco, porque claro, querer ir tanta xente ao Albariño de Cambados que se facía un pouquiño de atasco, e nese sentido creo que temos novidades en canto a reorganización das casetas, unha mellor disposición para intentar fomentar un movimento máis fluido, non, dos visitantes, non, Ramón? Efectivamente, sí, o sea, el que conoce el Paseo de la Calzada hay en todo lo que es en el centro, hace como una especie de pico, como de saliente, donde confluye sobre todo pues la parte del edificio de Expo Sanles. Entonces lo que hemos pretendido es desalojar de ahí casetas, de tal forma que lo que es el centro se queda más desahogado, y que la disposición de las casetas se vayan más a los extremos, que son más anchos, para que la gente circule con más facilidad, ¿no? Esa es un poco la idea que se ha negociado este año, y a ver si, bueno, pues para el año que viene podemos pensar en otra disposición que nos permita abrirlo un poco más, y que el flujo de gente sea como más, valga la redundancia, más fluido, más fácil, ¿no? Entonces vamos a ensayar, vamos a probar este año, confiemos en que eso nos dé también frutos y que la gente está más cómoda y más desahogada. También para las bodegas, pero quieras que no, pues cuando hay tanto agobio de gente, pues también las bodegas lo pasan mal. De esta manera, pues vamos a intentar que disfrutemos todos de la fiesta. No solamente las personas que vengan, sino también las personas que participamos y que ayudamos a la realización de la fiesta, pero sobre todo los ciudadanos de Cambados, que ellos se lo merecen, porque llevan también todo el año pensando en disfrutar de la fiesta, y tampoco podemos ser todos pues ese cuello de botella para ellos, ¿no? Bueno, e a xente que se achegue ata ese Paseo da Calzada vai a topar novidades en canto a prezos, ou nese sentido pues mantense como nos últimos anos? Bueno, yo creo que los precios, al final los precios los marcan cada bodega marca el precio al que quiere vender la botella. Lo que sí te puedo decir es que la copa de vino, lo que es el vidrio, esto no la copa de vino, sino el vidrio, el recipiente, se mantiene al mismo precio, que es un precio que se instauró en el año 2001, creo, y que ha seguido vigente
durante todos estos años. Y después cada bodega pues venderá el vino en función de lo que tenga. El que se acerque, pues va a haber bodegas de todas las subzonas de la denominación de origen, bodegas de Luya, del Condado, hay bodegas expositoras del Rosal, también incluso de Sotomayor, por supuesto del Sanlés, de la mayor parte de los ayuntamientos del Sanlés, y vamos a tener el visitante que se acerca al Paseo de la Calzada a poder disfrutar de pues cualquiera de las tipologías que están amparadas por el Consejo Regulador. Pues vinos tranquilos, vinos espumosos, vinos con barrica, vinos con crianzas. El que quiera comprarse una botella se podrá comprar la botella, el que prefiera degustar por copa, estoy seguro que tendrá la oportunidad de degustar por copa. Me refiero que en ese sentido pues va a ser un poco la tónica general de todos estos años. Xa nos comentabas que veñen pois eso, participantes de todas as subzonas da denominación de orixe Rías Baixas, adegas moi grandes, adegas medianas, adegas tamén máis pequeniñas, que supón en definitiva para todas elas poder participar nun escaparate tan importante por onde pasan ao longo de tantos días tantos milleiros de persoas. Bueno, yo te doy un dato. Nosotros tenemos 42 casetas y este año se han quedado fuera, o se han solicitado participar y se han quedado fuera 7 bodegas. Eso significa que hay demanda, y cuando hay demanda, o sea, ninguna de las bodegas que participaron el año pasado, bueno, excepto una, que efectivamente sí que soltó el stand porque era muy chiquitilla y que dijo que, bueno, pues que realmente para ellos era un desembolso económico importante, entonces, pero habitualmente es difícil que se queden stands vacantes. ¿Eso qué significa? Que los resultados para las bodegas que exponen son positivos. Unas bodegas exponen porque lo que quieren es, porque compran uva en el Sanlés y lo que quieren es que los proveedores de uva les vean y tener esa relación con los proveedores de uva. Otras exponen en el Sanlés porque consideran que es un escaparate bueno, porque son bodegas pequeñas, a lo mejor no tienen capacidad para hacer grandes desembolsos en publicidad o para participar en grandes ferias nacionales o internacionales, y para ellos este es el momento pues de darse a conocer, o porque a lo mejor tienen novedades que quieren presentar, o porque, bueno, pues porque consideran que tienen que estar ahí porque es un referente, bien porque son de Cambados, bien porque son del Sanlés, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el mejor filtro, ese es el mejor, si quieres, algodón para saber si las cosas están funcionando. Cuando todas las bodegas que han expuesto el año pasado quieren seguir, cuando reiteran esa presencia durante unos años y consecutivamente, yo creo que ese es el mejor exponente de que están contentos, ¿no? Bueno, pois todo isto no Paseo da Calzada. Marchamos agora ata o Salón Peña. Ali vais a celebrar un ano máis o túnel do viño, unha proposta quizáis máis pausada, máis relaxada. Non sei, un poquinho, contanos cal é a filosofía desta iniciativa. Sí, bueno, la filosofía es una filosofía técnica. Nosotros lo que buscábamos, que era algo que nos llevaba planteando sobre todo los profesionales desde hace años, era buscar un entorno donde poder catar los vinos de Rías Baixas sin el barullo de la calzada. O sea, está muy bien que la gente disfrute, y lo que queremos es que la gente disfrute, pero también hay mucha gente que se acerca a Cambados atraída por nuestros vinos, que a lo mejor pues lo que quieren es degustarlos o valorarlos, más que degustarlos, en un ambiente como más recogido. Y para eso pues nos pusimos de acuerdo con el Ayuntamiento, con el Concello, ya hace 15 años, encontramos pues el Salón Peña, como bien decías tú, y de ahí hemos empezado a exponer, poco a poco hemos ido creciendo. Este año tenemos 87 bodegas que van a traernos los vinos, y vamos a tener 212 referencias, el año que más referencias hemos tenido. Hemos crecido en una bodega más respecto al año pasado y hemos pasado de los 187 vinos que se podían degustar el año pasado de los 187 a los 212 que se podrán degustar este año. El salón se ordena por categorías de vino y por tipologías, pues hay mesas donde los visitantes podrán degustar vinos de la cosecha 2025, que fue una cosecha que se calificó como muy buena. Hay otras zonas donde se podrá degustar pues cosechas anteriores, 2024, que si recuerdan se calificó como excelente, 24, 23, 22 incluso. Luego pues tendremos mesas donde habrá vinos espumosos, tendremos mesas donde se podrán degustar vinos tintos, y luego hay una zona, un área
para degustar lo que se llaman vinos, bueno, si quieres, vinos con elaboraciones especiales, o vinos excepcionales, o vinos con crianzas, o vinos de colección, como queramos llamarles, ¿no? Y ahí, pues lógicamente, el que se acerque va a tener la posibilidad de catar vinos pues desde la cosecha 2012 en adelante, ¿no? Y de todos los tipos, pues desde barricas, tienes vinos que han sido criados en acero inoxidable, vinos con envejecimiento en tinos, en madera, vinos con envejecimiento pues en hormigón, en depósitos de huevo, en depósitos de granito, con lo cual, bueno, pues ahí hay todo el tipo de posibilidades que uno se puede imaginar. Yo creo que es una riqueza extraordinaria, yo creo que es una maravilla que cualquier persona que se acerque pueda degustar hasta 212 referencias diferentes, con lo cual yo animo a los profesionales a que se acerquen hasta el túnel. Inauguramos el jueves por la mañana, ¿sí? Clausuramos el sábado a mediodía, vamos a hacer 5 turnos de cata, son turnos de hora y media, porque lo que pretendemos es que la gente cate con tranquilidad. Con hora y media yo creo que puedes ir un poco a tiro fijo. Tienes profesionales que te van a orientar con lo que quieres catar, un poco lo que son tus gustos, las tipologías, categorías. Vamos a tener sommeliers como todos los años, y luego después de cada turno haremos parones de media hora para limpiar, para que claro, el grupo que venga después pues encuentre pues el estado, las mesas en perfecto estado y los vinos en perfecto estado. Creo que es importante también decir que es bueno reservar sitio a través de la página web, porque pues hay aforo limitado, lógicamente por medidas de seguridad. Y bueno, pues esto yo creo que nadie se va a quedar sin poder catar, porque eso hay 5 turnos cada día, tanto el jueves como el viernes, y otros 3 el sábado por la mañana. Bueno, en canto ao público que participa nesta proposta, non sei se ten quizáis un perfil un tanto diferente ao público que asiste ao paseo da calzada, ou senón quizáis un público con un nivel de coñecemento un poquinho máis grande, quizáis sobre o sector do viño, que polo menos teñen esa curiosidade de intentar coñecer un poquinho máis o mundo do viño. Claro, o sea, realmente en el Paseo de la Calzada, aunque tienes 43, 44 bodegas exponiendo en 42 stands, lo que sí es cierto es que vas a poder degustar los vinos de esas bodegas. En el túnel del vino tienes 87 bodegas exponiendo, con lo cual ya tienes más del doble y tienes bastantes más referencias. O sea, hay bodegas que no están en el Paseo de la Calzada, pero sí están en el túnel. Por tanto, pues vas a tener categorías y tipologías de vino y marcas de vino pues que no puedes probar en el paseo. Tienes un precio asequible porque son 25 euros, con lo cual tampoco, o sea, digo, sí es cierto que tiene un coste, pero no es un coste con afán recaudatorio, sino que es un coste porque yo creo que a los productos que allí vas a degustar hay que darles valor añadido también, ¿no? O sea, al vino tienes que darle valor añadido, no puedes regalarlo. Y en este sentido yo creo que lo que queremos es más que nada es eso, que el que se acerque allí no sienta que lo que están haciendo, bueno, pues estos tiran el vino porque les sobra o lo regalan porque no le dan valor. Pues no, le damos valor y lo sentimos porque es el fruto del trabajo de muchos años, ¿no? Bueno, pois outra das patas clave da Festa do Albariño de Cambados é a cata concurso do Albariño Rías Baixas. Este ano, se non me equivoco, preséntanse 61 propostas para os adegueiros que están detrás destas 61 propostas. Que supón participar nun concurso dunha traxectoria como é este certamen? Bueno, 38 ediciones. Pues mira, la frase que dicen todos los que ganan. O sea, cuando han ganado le dices al año siguiente, dices, ojalá vuelva a ganar otra vez, porque el año pasado vendí toda la producción antes de las Navidades. Entonces, es un concurso que independientemente del prestigio que tiene, esto tiene un valor comercial importante. ¿Por qué? Porque le permite a las bodegas posicionarse en el mapa como referencia también de calidad, de vinos de calidad, y sobre todo tiene esa repercusión comercial, que al final es lo que buscamos todos también con un concurso, que tenga un valor económico, que la gente aprecie esos vinos que han ganado, que los valore y que quiera buscarlos y comprarlos. Y efectivamente, pues hombre, si terminas la cosecha, pues todo el vino que tenías en la bodega, pues eso es el mejor exponente de que el concurso funciona.
y 38 ediciones y siguen participando las bodegas es porque tienen interés. Claro. Es un concurso, yo creo que riguroso, es una cata a ciegas, participan 23 expertos, nosotros convocamos a 11 expertos del panel de cata del Consejo Regulador y se acercan otros 12 expertos que vienen de fuera de diferentes territorios de España. Vamos a tener sommeliers, vamos a tener periodistas, vamos a tener profesionales del vino, vamos a tener distribuidores, empresas que se dedican a la distribución, del País Vasco, de Andalucía, de Levante, de Cataluña, de Madrid, de Castilla-León, de Castilla-La Mancha, con lo cual pues vamos buscando un poco referencias de diferentes partes de España, de diferentes territorios de España, con diferentes posiciones para que también nos ayuden a amplificar, a lanzar el mensaje, que es un mensaje que no solamente habla de vino, sino que también queremos que hablen de gastronomía, queremos que hablen de territorio, queremos que hablen de paisaje, de personas, porque al final el vino es todo eso, ¿no? Bueno, eso comentabas ti, é un modelo de cata a cegas, por lo tanto estamos a falar do xeito máis obxectivo, podemos dicir, non? De catar un viño, non? Pois este xurado, porque non coñece de quen está detrás, digamos, que etiqueta hai detrás de cada unha desas botellas, non? No, o sea, es todo como muy riguroso. Los técnicos, desde el momento en que recogen las muestras, que las recogen los técnicos del Consejo Regulador, no las manda la bodega a ningún sitio, sino que son los técnicos los que se acercan una por una a cada una de las bodegas que participan y recogen las muestras. En esa recogida de muestras hay una serie de condiciones, las botellas no tienen que estar marcadas, no puede aparecer, si tienen que estar vestidas, pues no puede haber ningún tipo de emblema, ni de marca, ningún indicio que pueda hacer reconocer la botella. En ese momento las enfundan en unas fundas opacas, se cierran, se sellan y se meten en cajas que también van selladas. Y luego esas cajas se quedan en custodia en el Consejo Regulador, en un almacén cerrado, hasta el momento en el que se trasladan a Cambados. En ese momento que se trasladan al Cambados, al Parador Nacional, pues ahí ya está la notario de Cambados, que es la que levanta acta de todas y cada una de las cajas. Ella numera las referencias, ella es la única que tiene el nombre de cada una de las bodegas que está dentro y es la que lo sabe y es la que al final, en el último día, pues desprecinta cada una de las botellas el día de la entrega de premios. Hacemos el jueves lo que se llama la cata de selección o la cata prima. En esa cata prima participan todas las bodegas y lo que se pretende es seleccionar pues los finalistas que van a participar en la cata del día siguiente, que es la del viernes, que es la cata de Radeira. Y ahí esas 12, 14 muestras pues son las que se vuelven a catar a ciegas para seleccionar pues lo que sería el primero, segundo y el tercer premio del concurso, de la cata concurso. Non sei se tiveches ocasión de falar co xurado nas edicións anteriores, porque supoño que, claro, teñen, bueno, un papelón, podemos dicir, porque, claro, a calidade de Rías Baixas é moita, e supoño que é unha decisión que resulta laboriosa, non? A ver, sí, o sea, nosotros, me refiero, cuando buscamos los catadores, los expertos que vienen de fuera, lógicamente les pedimos una serie de condiciones, no solamente que sepan catar vino, sino que también tengan conocimiento de lo que son los vinos de Rías Baixas, ¿no? Entonces, bueno, pues los que son sommeliers tienen ya referencias de vinos en sus cartas de vinos. Aquellos que trabajan pues en distribuidoras, lógicamente distribuyen vinos de Rías Baixas. Aquellos que trabajan en tiendas o en vinotecas también tienen referencias, están acostumbrados a catar y a degustar nuestros vinos, ¿no? Independientemente de eso, nosotros les damos información de los vinos que están catando. Ellos saben que todos los vinos que se están presentando a cata son vinos de la última cosecha, en este caso de la cosecha del 2025, que son vinos tranquilos, que son vinos sin ningún tipo de elaboración especial, o sea, no están permitidas las barricas, no están permitidas, pues puedes tener a lo mejor una crianza pues en lías pues de 2 o 3 meses, pero no está permitida lo que es la madera para no pues distorsionar lo que es el perfil de cata de los vinos que se están presentando. Con lo cual, bueno, pues ahí tiene mucha información. Independientemente de eso, equilibramos esos paneles con el panel de cata interno. Entonces, con el panel de expertos nuestro, que también pues están un poco incardinados uno con el otro, de tal manera pues que si hay algún tipo de desviación, también el panel nuestro reequilibraría
esas posibles desviaciones que surgieran, ¿no? Bueno, e a última pata, que é a parte pois, que recae sobre, neste caso, sobre o Concello de Cambados, que é a parte lúdica e festiva, pero que tamén, dende o punto de vista dunha festa completa como é Albariño, tamén é moi importante como polo de atracción de visitantes, non? Que bueno, pois coa excusa de vir a un concerto ou vir a unha verbena, pois tamén aproveita para gozar do resto de propostas da festa de Albariño, non? Por supuesto, o sea, me refiero a toda la labor que organiza el Concello de Cambados, esto orientada a darle prestigio a la feria y a que tenga un reconocimiento internacional, esto yo creo que es importantísimo. De hecho, yo pienso que, me refiero a nosotros, evidentemente, nuestro enganche es el vino y es la calidad del vino y es el mensaje que nosotros lanzamos alrededor del vino. Pero desde luego, quien está haciendo ese trabajo fundamental de atraer a toda la gente joven, quien lleva años haciéndolo siempre, han sido las diferentes corporaciones municipales que han pasado por el Concello de Cambados. Es muy agradecer, por supuesto, el trabajo que están haciendo, y no solamente desde el punto de vista lúdico, sino desde el punto de vista de todo lo que son las infraestructuras, desde el punto de vista de todo lo que es la limpieza. Hay que reconocer que el trabajo que se hace, o sea, me refiero, el problema que tenemos siempre es que hay veces que cuando llegamos a los sitios, como no son nuestros, nos creemos que, bueno, pues que podemos campar en nuestras anchas, ¿no? Y entonces esto, yo creo que nosotros tenemos que respetar a los ciudadanos de Cambados, que son los que nos han cedido su espacio para celebrar esta fiesta. Y tenemos que conseguir convencer a todas las personas que vienen de fuera de que, bueno, pues los espacios hay que dejarlos igual de limpios que tú los encuentras. Y cuando eso no somos capaces de hacerlo, pues ahí tenemos a muchísimas personas de forma callada, que todos los días pues se encargan de la recogida de limpieza, se encargan de recogida de vidrio, se encargan de limpiar los cuartos de baño, los aseos, para que la gente cuando entre pues se los encuentre en un estado digno, se encargan pues de lo que es el control, la seguridad, el tráfico. O sea, me refiero, hay muchísimos elementos que circulan alrededor de la fiesta, que no se ven, pero que son tan protagonistas además, pues que como pueden ser pues las bodegas, o como pueden ser los vinos, o como pueden ser pues todas las personalidades que se acercan a Cambados estos días. Y luego no te olvides de la pata también importante del capítulo Serenísimo, que creo que es la que le da también, es un lujo contar con una cofradía pues que del prestigio que tiene el capítulo Serenísimo, con unos cofrades que a lo largo de la historia han sido puntas de lanza y han sido personas de un prestigio pues en las artes, en la política, en la cultura, pues incluso en la profesionalidad, etcétera, etcétera. Hemos tenido médicos, notarios, abogados, escritores, periodistas, sommeliers, cocineros, etcétera, etcétera, ¿no? Personalidades españolas, personalidades venidas de fuera de España, las cofradías que se acercan a Cambados, que le dan ese toque pintoresco, ese toque también pues de folclórico, pues los grupos de música, que yo también hay que agradecérselo. O sea, me refiero, esto es un conjunto de todo. Un conjunto que, sumando todo, pois converte a Cambados pois nunha auténtica referencia no mundo do viño. Estamos a falar dunha festa que está a piques de comezar, pero de contado imos ver o que deu de si outra que acaba de celebrarse, neste caso a Festa do Viño de Meaño. Ademais, unha edición redonda neste municipio porque celebrou o seu 25 aniversario, unha festa que pouco a pouco foi medrando, coa implicación, por suposto, da denominación de orixe Rías Baixas, e consolidándose como outro dos referentes para a promoción dos nosos viños. Vémolo na seguinte reportaxe. Cando o sol desperta, mira cara ao mar, onde no... Que? Xa estamos catando viño? Sí, catando viño. Albariño tocou? Sí. Con que estamos brindando hoxe? Con Albariño. Albariño? Sí. La verdad que moi ben. E que tal? Encantado. O viño. Viño riquísimo. Que tal o viño? O viño cojonudo. A lúa fuxiu mientras el soñaba e o día naceu coa terra mollada. De Córdoba. De Córdoba.
¿Qué? ¿Primera vez que están aquí? No, ya hemos estado por aquí varias veces. ¿Así en la fiesta del vino? No, en la fiesta estuvimos ayer, anoche, antes de anoche. ¿Este es el primer año? Aquí sí. Aquí en la fiesta del vino. Sí, sí. ¿Y esto queda anotado en la agenda para el año que viene? Puesto que sí. Me ha encantado, además le he dado la enhorabuena aquí a la organización, a los que están aquí en la barra, lo tienen todo súper bien organizado. Vengo de Barcelona. ¿De Barcelona? Sí. ¿Pero conocía la fiesta? Bueno, he estado otras veces porque claro, tenemos familia aquí, mi mujer es de Gallega. ¿Qué son, desde aquí, de Meaño? No, somos de la zona de Lugo. ¿De Lugo? Venimos desde aquí. ¿Pero qué, la primera vez que estás? No, vimos a menudo, o sea, casi todos los años. Meaño ten os montes, vixiando a ría, onde a natureza baila toda en armonía. Un evento moi especial, un evento de unha festa de Viña Baño que está crecendo ano tras ano, está crecendo dun xeito sostible, con criterio, en 3 zonas diferenciadas, unha zona de carpa onde participan 23 bodegas, unha zona de gastronomía debaixo dos árboles colindante e unha zona próxima para o tema da música que este ano é de primer nivel. Meaño terra de luz, Meaño terra... Bueno, estamos con el pregonero este año en las fiestas de Meaño, 25 edición, un hombre que no necesita presentación, un caballero, un gentleman, cupido del siglo XXI. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos? Encantado de la vida, de estar en Meaño y de disfrutar de esta 25ª fiesta. Maravilla, maravilla pura. Digo yo que presentar un programa tiene responsabilidad, pero un pregón como este... Más todavía, porque cuando estás presentando un programa estás en tu casa ya. Pero este pregón hay que hacer que se sientan contentos y orgullosos. Brindemos polo seu viño. Que me recomenda facer hoxe pola festa? Que eu estou un pouco perdido, non sei se ir tomar un viño, se ir picar algo. Pois pasalo ben é tomar viño e comer aquí, iso é o que se refiere hoxe, escoitar a música que hai aí. O viño é un placer tomalo. Sempre aquí de Meaño. Eu son de Vilagarcía, son de Padrón, donde os Pementos, pero vivir en Vilagarcía. É que eres asiduo á festa do viño? Pois é o primer ano que vimos, porque uns amigos lle gusta moito o viño e tal, e dixernos de vir aquí, agora vamos a comer aquí un furancho e disfrutando un poquinho da festa. Vamos con ello. Venga. ¡Ole! ¡Ole! Meaño terra de luz, Meaño terra de encanto. Este año es especial porque cumplimos el 5º aniversario de la cofradía que se creó después de la pandemia, pero es el 25 aniversario de la fiesta del vino y hemos hecho una buena reunión, hemos invitado a 33 cofradías que vienen de Italia, Portugal y todos los rincones de España, o sea que estamos muy contentos, la verdad. Brindemos pola súa xente, brindemos polo seu viño, brindemos polo seu viño. Pois aí estaba esa 25ª edición da Festa do Viño de Meaño, neste caso, Ramón, 22 adegas que participaron nesta cita, tamén pois con moitas propostas lúdicas e festivas paralelas, e tamén, como dicía eu, outra das datas de referencia tamén para a promoción dos viños da denominación de orixe, non? Efectivamente, yo creo que es un... Fíjate, yo cuando yo entré a trabajar al Consejo Regulador, pues la fiesta tenía todavía pues un poco recorrido, pero sí que es cierto que yo recuerdo el interés que ponían los organizadores de esa fiesta, porque además se llamaba la fiesta de los vinos de autor, sí, que a mí era un nombre que me encantaba, ¿no? Porque es cierto, o sea, evidentemente todos los vinos tienen autor, ya sea el enólogo y tal, pero aquí lo que buscaban era un poco pues que los propios propietarios de las bodegas eran los autores de esos vinos, eran los autores intelectuales del vino que querían, ¿no? Entonces esa fiesta fue creciendo, había una persona detrás de ella pues que era Paco Dovalo, que por desgracia pues ya falleció hace unos años y a la cual pues hay que tener un recuerdo importante porque creo que hizo un trabajo extraordinario. Y durante, pues en el momento en que él deja un poco pues la organización de esa fiesta como que pierde el sentido, y en los últimos años, gracias a la labor que ha hecho el Concello de
de Meaño, con su alcalde al frente, pues ha recuperado esa tradición que yo creo que no se debería perder. Incluso le ha dado una vuelta, la ha profesionalizado. Sí. Hoy tenemos una participación importante de bodegas y además de bodegas de prestigio de la denominación de origen, que además han tenido la generosidad no solamente de permitir que expongan bodegas del Ayuntamiento de Meaño, sino que también permiten que expongan bodegas de fuera, de otros ayuntamientos. Incluso algún año invitan a bodegas a participar allí. Yo creo que eso enriquece siempre. Y eso al final, pues el consumidor que se acerca, lo que está haciendo es valorando no solamente el orden con el que está organizada la fiesta o la disposición que tiene, o si es más elegante o menos elegante, que en este caso yo creo que es muy bonita, sino también pues la calidad de los vinos que allí están presentes, que también pues acompasa pues a esa elegancia de la fiesta y esa categoría que tiene esa feria de Meaño. De Meaño. Bueno, pois con esa referencia e a partir, como ya estamos contando, do día 29 de xullo, esa festa do Albariño de Cambados. Ramón, como sempre, foi un placer conversar contigo estes minutos. Muchas aquí no Verán Verán. Se te parece, marchamos pois precisamente brindando con viño da nosa denominación de orixe Rías Baixas. Por Moitísimas supuesto. grazas. Veía la copa aquí y decía, a ver si llega el momento. Momento. Gracias, Ramón. No, gracias a vosotros. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodaks, Racing Dakar Sanxenxo, Camping Ría de Arosa e Concello de Sanxenxo. Pois aquí seguimos no Verán Verán, imos de contado ata Vila García o Atlantic Fest. A Praia da Concha foi o escenario da 10ª edición desta cita imprescindible xa no calendario de verán da cidade. No cartel deste ano, grandes nomes internacionais, pero tamén referentes da música independente española e unha destacada presenza de talento galego. Unha das actuacións máis agardadas foi a de Franz Ferdinand, que ofreceu no Atlantic a súa única actuación en Galicia este verán. Os escoceses mesmo se atreveron a falar en galego en varios momentos do seu concerto. As propostas internacionais completáronse con Tudor Cine e Shame. Carolina Durante, Los Planetas, Nacho Vegas ou Joy Crepúsculo tamén fixeron gozar ao público xunto con algúns dos nomes destacados da escena musical galega, entre eles Carlos Ares e Triángulo de Amor Bizarro. O Atlantic pechou este domingo 3 intensas xornadas con milleiros de persoas gozando da música e consolidada xa como unha das grandes citas do calendario musical galego. E seguimos de festival, pero agora en Pontevedra co Big Sound. A segunda edición do Big Sound confirma a consolidación deste festival como unha das grandes incorporacións ao calendario musical galego. Unha cita que tivo lugar no recinto habilitado no Parque de Tafisa. Ali montaron dous escenarios, o Xacobeo e o Pontevedra. Polo Big Sound pasaron artistas como Juan Magán ou Despistados. Outro dos platos fortes desta edición foi David Bisbal e tamén Nil Moliner. Na última xornada do festival achegouse a Pontevedra unha das artistas máis agardadas, Ana Mena. E logo da súa actuación subiron ao escenario Nati Peluso e María Becerra. No Big Sound tamén actuaron Natalia Lacunza e Luke Loren, entre outros. O ano pasado por este festival pasaron unhas 35.000 persoas. E non marchamos de Pontevedra, pero cambiamos de proposta porque a Praza da Ferrería xa acolle a Feira Chalana. Ata o 2 de agosto ali pódense visitar os distintos postos dunha nova edición desta Feira a Chalana. 15 expositores danlle forma a este mercado que acada a súa 18ª edición. A proposta reúne na cidade o mellor da artesanía galega e mesmo creadores chegados doutros puntos de España. Búscase con esta proposta chegar á cidadanía proxectos de pequenos comercios e emprendedores. A oferta inclúe pezas de téxtil, cerámica, coiro, xoguetes,
instrumentos musicais tradicionais, pintura, macramé ou xoiaría. Entre as opcións que podemos atopar na feira, pois bolsos, cintos, libretas, cosmética natural, elaboracións a base de aloe vera ou mesmo agasallos personalizados. Os postos da Chalana están abertos en horario de mañá de 11 a 2 e pola tarde entre as 7 e as 10:30. Esta feira enmárcase dentro da programación de verán do Concello de Pontevedra. Bueno, pois aquí seguimos no Verán Verán Ciego, comezo do programa que non hai tempada deste programa sen o seu correspondente show cooking e para iso recibimos hoxe aquí neste parque da Panadeira no Concello de Sanxenxo a Paco Caneda, que xa o coñecen de sobra. Moi boas, Paco, que tal? Moi boas, Dani, moi ben. Incorpórase tamén connosco este ano David Pereira, que tal? Moi boas, benvida, ademais do teu debut aquí no Verán Verán. Os dous son do Obradoiro de docentes do Obradoiro de Hostalería da Mancomunidade do Salnés e veñen hoxe aquí o programa pois para propoñernos unha proposta ben completa coa súa bebida e o seu prato principal. Imos preguntarlle saber que nos teñen preparado para hoxe. Comezamos e cadra pola bebida. Contanos no titular cal é o nome da receita e logo xa imos desenvolvendo o prato. Pois nada, hoxe vamos a preparar un cóctel de autor, démoslle o nome de Brisa Atlántica, que é mellor nome que este imposible aquí en Praia de Panadeira. Despois vou a contar un poquinho os ingredientes. Perfecto, pois agora lle preguntamos a Paco a ver cal é a proposta que xa vexo por aí na vallase de todo. A ver, Paco, que nos traes hoxe? Para ese cóctel creo que nos vai vir moi ben, en este caso, unha ensalada de navallas ou longueiróns, que logo falaremos delo, con mango e unha vinagreta evolucionada de verduriñas, que logo falamos desta vinagreta tamén. Perfecto, bueno, pois valle dando lume aí, pero se che parece comezamos antes con David, con esa versión de Brisa Atlántica, que é unha versión, David, algo me chivaron xa dunha, bueno, unha interpretación do rebujito, non? Sí, bueno, démoslle un toque un poquinho aquí da terra, das nosas rías, entonces, bueno, un poquinho quisemos vincular o Caribe, deme un toque do Caribe e chegar aquí a Rías Baixas e ver como podíamos facer este cóctel. Bueno, pois comezamos, se parece, contanos un poquinho que leva para que a xente tamén poida na casa pois coller aí ese lápiz, ese papel para anotar, para facelo despois na casa. Contanos cales serían os ingredientes do cóctel. Sí, pois nada, é moi sinxelo, leva tres ingredientes de base. Empezamos con unha bebida tradicional que é Malibu, que é un ron de coco, para darlle eses toques do Caribe, esos solpores que todos recoñecemos enseguida. E para traelo aquí a Rías Baixas, vamos a continuar con un poquinho de albariño, que non podía ser de outra maneira que a referencia do viño blanco do Atlántico, de aquí das Rías Baixas. Neste caso, como non podía ser de outra maneira, no Verán con Martín Kodax, por suposto. Por suposto. Finalizamos cun refresco, cunha soda, para darlle ese toque de burbujeo, e despois teño unha sorpresa un poquinho para o final, para darlle o toque do cóctel. Perfecto, pois nada, eu remángome en sentido figurado, dime se teño algo que facer e comezamos aí coa preparación, adiante. En principio despois vou a dar a probar algunha cousiña, pero empezamos co cóctel. Eso non me supón moito traballo tampouco. Nada, vamos a empezar engadindo o xeo. Fresquiño. Vale, añimos aí ben de xeo, e cando fago cócteles, que tampouco é que faga moito, pero así na casa e tal, sempre teño dúbidas tamén xa, empezando co xeo, porque digo, parece que se boto moito que non quero botar, que teño perda da bebida, pero non é o caso, para un cóctel así para o verán hai que botar. Fresquiño, o importante do xeo é que non aguea o combinado. Sí, tomalo rápido, entón tamén. Exactamente, ou se botamos despois, quitarlle esa cantidad de agua que se nos derrete e continuamos coa elaboración do cóctel. Botamos aí, hai que ter unhas copas xenerosas destas de bola, chámanse, non? Exactamente, efectivamente. Vamos a continuar co que é o ron de coco. Aí está, unha medida, neste caso importante ter na casa un vaso medidor destes, que eso xa é de primeiro básico, non? De cocteleiro doméstico, ter un vaso medidor con esas medidas, que hai a pequena e hai a grande, que sería o dobre, non? Da pequena, non? Correcto, exactamente, que son 4 centilitros máis ou menos aproximadamente. É un perfume que lle vamos a dar, Vale, o sea que unha medida, un vasiño neste caso de ron de coco, vai nos a dar ese perfume do Caribe que queremos trasladarlle ao cóctel. Continuamos como non aquí xa sin medidor, xa directamente unha aproximación de... Vamos a continuar con 2 partes de albariño, de aquí das Rías Baixas, como eso de outra maneira, e remataríamos un poquinho coa parte da burbuja, intentamos non romperlle o que é a burbuja
Que neste caso, mira ti que casualidade, e non é conto, Paco, é unha das miñas bebidas destas con gas, das miñas bebidas favoritas, que é unha bebida así un pouco noventera tamén, que xa creo que non queda moita xente que consuma así este tipo de refresco, pero para min é das que máis me gustan. Así que, xa te digo que me vai gustar, Acompañado con algo, non? Bueno, así tamén. O elemento decorativo nos cócteles tamén é unha parte moi importante. Sí. Entonces, nada, neste caso, que vamos a facer é, como non, darlle o toque de lima cítrico, e preparamos, podes probar se queres, Daniel. Isto é unha mazán deshidratada, que non está feito por casualidade, sino que están boas estas cousas así. O que queremos darlle e incorporarlle, porque o albariño, pues, a fruta branca marida moi ben, entonces, bueno, a mazán aí tamén vai dar o recordo a esa fruta branca que nos recorda os nosos albariños. E por último, se me faz o favor... Sí, vamos alá. Sacamos o soplete, non sei se chama soplete. Un soplete de cociña, para darlle un poquinho de personalidade ao cóctel, un poquinho darlle ese toque elegante con personalidade. O que vamos a facer é, queimar un poquinho que é unha ramiña de romero. E se non temos un soplete destes na casa, válenos calquer... o soplete de encender a cociña ou algún deses. Completamente. Como chero, te queimes como chero. Deixando que, sin que remate... Porque eso dalle un toque un pouco de... Vai dar un toque afumado. Afumado, efectivamente. Eso que nos vai a recordar un poquinho, pois esos sardín, coa esa brisa, por eso de aí o nome, a brisa atlántica, como estivéramos aí no sardín. Acabamos cun pequeniño garnish que lle preparamos. Ben faciliño de preparar. Sí, algo sincero que podemos facer na casa. Un pouquiño de ron branco de coco, un pouquiño, neste caso, pois de Martín Kodax, e despois un pouquiño de refresco de burbullas, e xa o temos aí preparado ese cóctel, esa brisa atlántica. Logo probamos, por suposto, en cando teñamos tamén a preparación de Paco, pero dende logo a pinta tena ben chula. Por certo, quería aproveitar tamén para preguntarvos pois por esas mañas de terraceo, porque estamos xa a piques de inaugurar ali no Obradoiro de Hostalería da Mancomunidade do Salnés unha nova edición desta iniciativa, unha iniciativa ademais pois que está moi ben, porque o vos alumnado pois ten oportunidade, non, de practicar con clientes reais e ademais cun obxectivo solidario unha vez máis, non? A ver, contadenos un pouquiño. Sí, bueno, comenzamos, sabemos que colaboramos coa Asociación contra o Cancro, vamos a facer 3 mañáns de terraceo. A primeira vai ser o 12 de agosto, vai ser un desayuno, como a todos os anos, efectivamente, os camareros van a comandar, o que dices ti, facer un servicio real, de acordo, donde temos 2 aperturas, 2 horarios distintos, para que a xente non se acumule nun solo horario, facemos en 2 tandas, aproximadamente sobre 40-50 personas en cada tanda, solemos ter 80-100 personas aproximadamente, e a primeira é desayuno, e logo temos 2 aperitivos, o 19 e o 26, que, bueno, un poquinho máis tarde, pero igual coas 2 turnos tamén, e bueno, xa levamos, creo que esta é a terceira ou cuarta edición, que está funcionando moi ben con bastante éxito. Bueno, pois como... É importante recordar que é importante que reserve a xente que quera vir con nós. Non te preocupes, porque agora mesmo vou dar o teléfono, porque como ben dicían os nosos convidados, pois vai ser a partir do 12 de agosto cando arranquen esas mañas de terraceo no Obradoiro de Hostalería da Mancomunidade do Salnés, unha iniciativa con carácter solidario, impulsada dende o Obradoiro de Hostalería, solidaria coa Asociación Española contra o Cancro. Pois, como ben dicía Paco, haberá 3 sesións desas mañas de terraceo. No seu marco, o alumnado do Obradoiro servirá unha ampla oferta gastronómica deseñada por eles mesmos, ademais. Os asistentes poderán degustala para despois facer a achega que consideren que se entregará logo á Asociación Española contra o Cancro. Este ano, a iniciativa, como estamos contando, vai arrancar o vindeiro día 12 de agosto cunha xornada inaugural que estará dedicada aos almorzos saudables. Vanse servir propostas como Bumble Matcha ou tiramisú de kéfir e chía. Será entre as 10 e as 11:30 da mañá. As seguintes xornadas, os días 19, 26 de agosto, estarán dedicadas, como xa nos dicía Paco Caneda, aos aperitivos. Ofreceránse receitas como patacón con tartar de atún e guacamole ou carpaccio de tomate con lascas de queixo, froitos secos, gromos e salsa César. Neste caso, o horario será, claro, como é
de aperitivo será entre as 12 e a 1:30 do mediodía. Para asistir, como ben nos comentaba David, é necesario reservar praza previa, poden facelo no teléfono, aquí está o dato importante, 658 98 9002, 658 98 9002. Nos anos que leva en marcha esta iniciativa xa se ten recadado ao redor de 3.000 euros que foron entregados á Asociación Española contra o Cancro. Para la Asociación del Cáncer es un agradecimiento enorme porque todas las pequeñas aportaciones que podamos recibir suman y esta es importante. Todo ello lo destinaremos a la investigación, que en este momento estamos volcados con ello. Como sabéis, la investigación es salud y en este momento la asociación tiene un proyecto enorme para conseguir e intentar que en el año 2030 la supervivencia sea el 70%. Pois tomando moi boa nota desta proposta destas mañas de Terraceón Obradoiro de Hostalería do Salnés. Seguimos aquí neste show cooking do Verán Verán, agora xa con Paco, que xa ten aí o lume a todo meter. Que imos preparar este ano, Paco? Bueno, este ano, como te comentei ao principio, vamos a facer unha ensalada de navalla, pode ser tamén longueirón, eu aquí teño a mistura das dúas, vale? Que é importante saberlas identificar, e o vamos a acompañar con, bueno, quedalle fantástico esa combinación, claro, con mango, e logo unha vinagreta que fixemos evolucionada, unhas perlas, un caviar, mal chamado caviar, pero bueno, un caviar de verduriñas, en este caso o caviar está elaborado con pimento roxo, pimento verde, con mango e tomate. Logo os explico como está elaborado, moi sencilliño. Bueno, eso todo regado por encima da navalla ou do longueirón sobre o mango. A verdad que é unha ensalada super espectacular. Oye, me metechedes un gol cando me pasachedes outro día, cando facíamos a produción deste show cooking, cando me mandachedes a información de que iba a ser con caviar. Unha das preguntas que teño aquí, decir, bueno, é asequible facer esta receita para todo o mundo, pero claro, estamos a falar do mal chamado, como dicías ti, caviar, que neste caso pois é a base de verduras, non? Efectivamente. Bueno, comentabas tamén o tema da diferencia entre as navallas e os longueiróns. E claro, que son un pouco aí percebe de río, pois non sei distinguir. A ver, cal é a clave para distinguir unha navalla dun longueirón? A ver. Mira, ahora te explico, as teño aquí. Mira, este que temos aquí ahora na nosa man, este é un longueirón, vale? Fíjate que é reto, non ten curvatura ninguna, de acordo? E agora vou a coller unha navalla, e este de aquí é unha navalla, fíjate pola forma que ten, este é unha navalla, este é un longueirón. Eso visualmente. Gastronómicamente, a navalla suele ser un poquinho máis jugosa, en boca non se fai tan chiclosa, tan dura. O longueirón é un poquinho máis... Sí, un poquinho máis duro, vale. Pero é moi sabroso, é moi rico tamén, non podemos desperdiciar porque a verdad que é un marisco que está, un bivalvo que está moi rico tamén. Bueno, pois, neste caso, facemos unha combinación de navallas e longueiros para esta proposta. Efectivamente, fixemos a mistura de outros en as dúas un pouco para especificar o dato ese que é moi curioso, porque moita xente non sabe distinguir. Entonces, pois, bueno, ben como anécdota, ben moi ben e conseguimos as dúas. Isto vamos a regar, o que te comentei antes, cunha vinagreta evolucionada. Vou explicar un pouquinho antes de nada como está elaborado. Nós o que fixemos foi, cada unha das verduras que estamos utilizando, o pimento, o tomate, licuámoslo por separado, na cantidad aprox, máis ou menos, de 100... Poña un pouquiño que poidan ver aí sen que nos caia moito. Aí está, contanos, Paco. Dos 150 mililitros, botolle 3 gramos de agar-agar que vai ao lume, previo... Aí está, compañero Nacho. Previo. Correcto. A velo, puxemos aceite de girasol a enfriar, moi frío, unha vez licuado, unha vez botado agar-agar no lume, nun biberón, o que facemos é escudillar gotiñas sobre o aceite. Vamos botando gotiñas, e o que fai é formarme esta perla. No caso do tomate, temos que controlar o pH pola acidez, e lle botamos 1 gramo, para as cantidades que falamos de 150 mililitros, 1 gramo de bicarbonato. De acordo? Porque senón non nos fai a perla. Cando a gota cae sobre o aceite, o que fai é disiparse. Non forma o bicarbonato é un gran aliado, non? No mundo da cociña, que moita xente non o sabe e pensa que non vale para este tipo de cousas, pero dá para moito, non? En cambio queda... Sí, a verdad que sí. Bueno, vamos a comenzar. A ver. Bueno, canto tempo tiveches aí as navallas? Nada, as navallas, aquí, bueno, nesta cociñiña tardou un poquinho máis, pero a navalla non chega ao minuto, quer decir, así que colle un pouco de calor tapado, abre rapidiño, vale? Ben, o que vamos a facer entonces é
vamos a servir dúas, vale? Logo montamos o resto, e vamos a coller dúas, en este caso... Oye, este ano non me estades facendo traballar nada, recordo anos pasados aquí picando verduras. Bueno, tampouco é... E aquí, Mirad, vou a poñer un longueirón... Sin a cuncha. Sin a cuncha, vale. Poñemos un longueirón por encima, vale? E poñemos unha navalla. Sabes o que che comentaba eu neste caso, vamos a servir as dúas. Estas son moi sencilliñas abren rápido ademais, tanto sea aquí como... Porque neste caso non serían navallas á plancha, non? Porque son navallas, unha pequena volta e volta aí, pois para... Efectivamente. En ese caso utilizamos un aceite para nós tamén especial, vale? Sobre todo pola persona que empezou a traballar, bueno, o primeiro aceite... Hombre, pero se os espectadores de Canal Rías Baixas que viron a semana pasada o programa, pois xa saben que falamos a semana pasada de aceites de oliva da Ría da Arousa, visitábanos, pois, efectivamente, Vicky de Saraiva e tamén Gonzalo de Ole Atlántica. Fixemos aquí, pois, tamén unha cata, unha degustación dos nosos aceites. Aí estamos. Mira que ben. Que tamén temos aquí, efectivamente. Un pouquiño, xa está en conserva, xa teñen un pouquiño de aceite. Vou a botar un pouquiño máis de aceite, vale? De aove, en este caso. Un vinagre, pode ser un vinagre de mazán, en este caso un vinagre de Jerez. Un pouquiño tampouco nos podemos pasar moito, vale? Sí. Unha nacadiño. Aquí temos xa a mezcla feita. Vamos a salpimentar con un pouquiño de... sazonar con maldo, un pouquiño encima. Dulce, salado, e agora o que facemos é botarlle que falamos antes, mal chamado caviar, como me enganachedes. E ti todo convencido, non? Claro, bueno, pois será algo para botarlle por riba ou non sei. Caviar van a botar estes aquí, unos engañan. Que, oye, pode ser un capricho, tampouco pasa nada, tampouco somos tan pobres, non? Unha vez na vida, pois tampouco... Bueno, non é este o caso aquí, pero bueno, podía ser tamén, o que dices ti, podía ser perfectamente tamén. E agora, o que facemos é poñerlle unhas erviñas, decorando un poquinho por encima, de acordo? Algo de colorido. Sempre hai o toque, aparte ese contraste amarelo do mango e o verde, pois sempre hai un toque de alegría, non, Paco? E ti sabes que eu sempre o utilizo, sabes que eu son destas cousiñas. Sí, acórdame que tamén unha vez nos trouxeras flores tamén, que me encantara moito aquela proposta, efectivamente. Flores, acórdate que eran da horta de Adalina, que creo que tamén estuvo aquí con vos. Sí, hai unhas tempadas contándonos tamén pois todos os trucos e toda a súa sabedoría popular, porque sabe moito de cuidado da terra, efectivamente. Moita sabiduría. Bueno, este sería a nosa proposta para este ano. Un plato tamén moi sinxelo, sin complicarse moito, que o pode elaborar calquera ama de casa, se tes os invitados, simplemente con un mango, unhas navalliñas e aí tes unha... Claro, e aparte o que decimos sempre, non? Porque son propostas que quedan super vistosas, xa poden ver aí o prato con esta proposta e que se fai nun vira-vira, porque xa ves, un minuto máis preparar un mango, máis preparar tal... Este tal vez eu quería un pouco, pero bueno, se tes un poquinho de habilidade faise ben. Claro. E se non unha vinagreta natural, quer decir, non fai falta facer isto, quer decir, unha vinagreta natural, un pimento roxo verde, eu utilizo nese caso cebolleta, un tomatiño que pelas, lle quitas as pepitas, o cortas en unha paisana finiña, e poder facer unha vinagreta aquí sin ovo, sin nada, simplemente así natural, aceite de vinagre, regas por encima e a verdad que queda moi rico tamén. Mira, onde me decías que iba a haber festa da navalla, que creo que me dixeches que vai haber na Illa da Arousa, non? Na Illa da Arousa, eu creo que oín deste fin de semana que había festa non sei se é da navalla ou do marisco, eu creo que é do marisco porque na illa suelen sempre fan todo o verán, de distintos produtos do mar, así que... Efectivamente, fan moi ben, ademais, traballa moi ben. E bueno, creo que este fin de semana, non sei se será o 24 ou 27, me parece, igual estou metendo a pata, non quero pero tal, efectivamente temos festa na illa. Oye, Paco, tamén tivemos festa en Meis, que pensabas que te ibas a escapar de preguntarche como che foi cos callos en Meis. Tivemos repor a semana pasada e a xente que entrevistamos aí nos comentaban que estaba maravilloso, que estaban maravillosos. A ver, despois de cociñar, claro, non sei cantos kilos había ali de produto, porque te estrenaches
toneladas. 2 toneladas, claro. 2 toneladas. Non é o mesmo facer unha potiña na casa que 2 toneladas de callos. A ver, como foi a sensación, eu Paco? me terei que disculpar para aqueles, claro, 5.000 personas, que para todos este perfecto é un pouco complicado, non? Sabe, a ver o que lle guste máis picante, menos picante, con máis sal, con menor sal, máis líquido, máis espeso, hai para todos. A verdad que se a alguén pois non lle gustou, sinto moito, pero bueno, No, pero a mí creo gustame que non facelos. foi o caso, Paco. Bueno, oín de todo, pero bueno, Bueno, de todo, oíse sempre. Eso é moi importante. Pero eu creo que na maioría que lle gustou moito foi unha experiencia moi boa, porque, como dicía eu, era un reto para min, porque estamos falando de 5.000 racións, 2 toneladas, non é fácil, non é fácil. Sí que é verdad que eu le vin un bo equipo, viñeron uns alumnos que traballaron como jabatos, un compañeiro meu, Edu tamén, que fixo un traballo aí moi genial, moi ben, quedei moi contento con eles. Bueno, ao final eu creo que saleu todo ben. E ademais no marco desas festas, que eran as festas de San Bieito, neste caso no Concello de Meis, houve tamén show cooking do Obradoiro de Hostalería, dos múltiples show cookings como este que estamos hoxe a celebrar aquí no Verán, que facedes habitualmente todos os anos por distintos puntos non da comarca do Salnés, tamén achegando pois o que se fai non dende o Obradoiro de Hostalería, pois a veciñanza que pode asistir e pode ver como vos, como profesionais, como traballades e tamén como o alumnado se desenvolve e logo tamén probar as cousas, non? Sí, tamén. Fomos o viernes tamén. Os protagonistas, sabes que cando vamos así son os nosos alumnos. David cos seus alumnos fixeron un cóctel que probaron ao principio, cando comenzamos. E logo as dúas propostas para este ano nos fixemos, bueno, o que é un panipuri, unha masa que vai hueca polo medio, frita e hueca polo medio, rellenámola con hummus e con as gambas ao ajillo encima. E logo fixemos un bocadillo con garbanzos tamén, que triunfaron, que gustaron moito. O sea que é mellor imposible. Genial. E logo un postre, que terminamos sempre con postre tamén. Proposta tamén completa, como esta que nos trouxeches hoxe aquí. Haberá que probar isto, digo eu, non? Pois, por suposto, David. Non sei como facer, porque isto haberá que cortalo, non? Pero, Dani, vamos así probamos os tres tamén. Dani, vámonos a cortar. Claro. Vamos a cortar. Veña. Ainda que isto cómelo enteiro, Bueno, non me cortes un cachiño moi grande que teño que seguir presentando. Bueno, non te preocupes que non che vai facer daño no estómago, Pódelo comer ben, sin ningún problema. Bueno. Ti collo así, mismo así coa man, pódelo coller perfectamente. Colla aí, corta outro aí cachiño para que probe tamén David. Sí. Vamos a cortar aquí para probarnos tamén. Aí estamos. Ponemos aí encima. Aí está, como ben decías, que é máis chiclosa, que costa un pouquiño máis, non? Aí estamos. Aí está, pois, a ver, que collo eu fago de anfitrión. Como se preparase? Eu colle... Eu contigo, eu costeo. Vale, pois nada, imos a probar, así todo un bocado, a ver se non me cae. Sí, todo un bocado. Collo así con coidadiño, agarra o ben, engancho ben. A ver. É que o mango... Riquísimo. É que o mango, claro, esta mestura, aparte, ese regustiño que ten, non? Da parte da navalla, do longueirón. Da navalla, con ese salmado por encima, con esta vinagreta, a verdad que é unha combinación que queda... Pois, unha combinación maravillosa, neste caso, pois, sinto moito, pero vou probar o cóctel, non? Ou que? Todo para ti, todo para ti. Vou probar, quitolle isto, non? Para facer a proba. Yo brindis aí a estas Rías Baixas. Brindamos, sí. E super fresquiño tamén, que é unha maravilla, oye, moi ben, moi rico. Vaya envidia estás metendo, Esta hora que imos ir a publicidade, xa o remato aquí detrás das cámaras. Oye, Paco, David, foi un auténtico placer, ademais, moitísimas grazas tamén a David, que hoxe tamén se estreaba aquí no Verán neste show cookings. Como digo, un auténtico placer, moitas grazas, e como sempre, este a vosa casa. Pois moitas gracias, David, a vos. E nos marchamos agora de contada publicidade, pero axiña estamos de volta, porque xa temos por aquí a Ángel Sevilla, o cantante que ven presentarnos novos temas que acaba de lanzar. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodaks, Racing Dakar Sanxenxo, Camping Ría de Arosa e Concello de Sanxenxo. Aquí estamos de volta no Verán. Imos agora coa nosa axenda de eventos para que vostedes poidan tomar boa nota das propostas que lles ofrecemos. Comezamos aquí en Sanxenxo no Montalvo Fest.
Aí teñen o cartel, a cita vaise celebrar este próximo 30 de xullo no escenario Panorama co seu Time Tour 2026 en La Misión, pechando a xornada Las Chicas de la Farándula. A música arrancará contra as 10:30 da noite. As entradas anticipadas teñen un prezo de 5 euros, dos que se vai doar á Asociación Española contra o Cancro. Festas do verán en Ribeira. A programación vai do 29 de xullo ao 2 de agosto, ademais dos actos relixiosos e lúdicos, salienta a ampla programación musical. No cartel, Panorama, París de Noia, Olympus ou Miramar. Tamén concertos Café Quijano, Catuxa Salon ou Fillas de Casandra pasarán por Ribeira durante estas festas. E sonatas de verán en Vilanova de Arousa. A programación xa está en marcha. Para as vindeiras datas destacamos o Bivalvos Fest no Terrón este sábado 25. Xa en agosto, do 6 ao 9, temos a Festa do Mexillón e o Berberecho, que inclúe tamén a actuación da Panorama, Tequirisi, Treixadura e Roi Casal. O domingo 16 de agosto estará en Vilanova Luar na Lubre. E o 23, unha das propostas máis agardadas deste ano, a soprano Montserrat Martí Caballé co espectáculo Querida Montserrat, Querido Luciano. E atención porque xa coñecemos todos os detalles da Romaría Vikinga de Catoira deste ano. Unha proposta que medra cunha maior oferta cultural, familiar e musical. Desenvolverase do domingo 26 de xullo ao 2 de agosto, cando se celebrará o agardado desembarco desta 66ª edición. Entre as principais novidades deste ano destaca a exposición fotográfica Vikingos de Catoira, retratos dunha tradición viva, realizada pola fotógrafa da localidade Nuria Atanes. A programación abrirase o domingo 26 de xullo coa ruta BTT Vikinga e o torneo de xadrez Viking Rise. Nos días seguintes celebraránse o Viking Film co cinema ao aire libre, unha nova edición do Viking Drama que este ano presenta a obra Torres que resisten e a programación infantil da Vikinguiña. O apartado musical co Viking Music volverá a ser un dos grandes atractivos. Por Catoira pasarán Fillas de Casandra, Mondra, Novelouro, Daqui da Ría e Dislexia. Pro día do desembarco vikingo nas Torres de Oeste están tamén previstos os concertos de Treixadura e o Sonoro Machine. No me hables de mí. Llevo media vida buscando razones para morir. Si nos vamos al infierno te voy a seguir. ¿Qué más da? Si al final el mundo se va a ir a la mierda. Y cuando esto explote, quiero que me jures que no vas a irte, que me aprietes fuerte hasta que no podamos sentirnos más. Y aunque no te importe, quiero que me jures que no vas a irte, que me aprietes fuerte hasta que no podamos sentirnos más. Déjame quedarme donde siempre te escondes, aunque me destroce y me deje mil cortes, lo sé. Ya ves que sigo tu sombra donde te escondes. Quiero que te vengas conmigo a Benavente, aunque sea deprisa y te caiga de repente, lo sé. Ya ves, quiero ser tu sonrisa para siempre. Y cuando esto explote, quiero que me jures que no vas a irte, que me aprietes fuerte hasta que no podamos sentirnos más. Y aunque no te importe, quiero que me jures que no vas a irte, que me aprietes fuerte hasta que no podamos sentirnos más. De mí. Llevo media vida buscando razones para morir. Si nos vamos al infierno te voy a seguir. ¿Qué más da? Si al final el mundo se va a ir a la mierda. Y cuando esto explote, quiero que me jures que no va
hables de mí. Bueno, pois último treito deste verán coa visita de Ángel Sevilla, que ademais había moito tempo que non sabíamos de ti por aquí polo verán. Que tal, como vai todo, Ángel? Todo bien, Dani, todo bien. Un placer estar con vosotros por aquí. Ademais con moitísimo traballo, con moitas cousas, moitos proxectos en marcha, ademais con este single que acabamos de escoitar, Cuando esto explote, que ademais ten unha historia detrás, unha historia moi persoal, podemos decir. A ver, contanos un pouquiño. Bueno, pues está compuesto el día del apagón. El día ese que hubo... Se paró todo, ¿no? Se paró todo y bueno, pues eso, que nunca hubo tanta gente en la calle como ese día, sin teléfonos y sin nada, y escuchaba esta frase, pues bueno, sobre todo a la gente un poquito más mayor. Esto va a explotar por algún lado, pero no la escuché una vez o dos, la escuché tres o cuatro. Mira a ti. Y yo dije, ya tengo algo para hacer. Y desde ahí desarrollé esta bonita historia, que aunque todo se caiga, aunque todo llegue a explotar, pues bueno, lo más importante, pues quedarse con las personas que tienes al lado y bueno, pues crear ahí una historia un poquillo de amor. E ademais creo que serve tamén de recordo cara a túa nai, non? Esta canción ou non? No está por aí, pero bueno. Non está por aí, vale, que lin por aí, claro, de lin por aí que tamén había xente que interpretaba que tamén ia un pouco por aí, non? Al fin, pues puede ser tamén, claro, porque al final te quedas con las personas más importantes de tu vida. O que sí que é certo é que, esta canción se lle dá, digamos, un poquinho unha volta ao estilo que nos tiñas un pouco acostumado, cambiando un poquinho de rexistro, quizáis, non? A ver. Pues sí, llevaba pues muchas ganas de hacer un proyecto un poquito más popero, un poquito más de banda, un poquito más orgánico. Y bueno, pues no tenía pensado arrancar el EP así con este título, pero bueno, quizás pues mira, hay cosas que van por el camino y bueno, pues mira, suceden para bien y positivas. Cuando esto explote, 1, 2, 5 novos singles que está lanzando, bueno, nestas últimas semanas, nestes últimos meses, Ángel Sevilla, 5 novas cancións que estás aí pois ou sacando ou a piques de sacar, non? A ver. Poco a poco, los voy a ir lanzando poco a poco. Ahora ya los proyectos, pues bueno, ya no se lanzan de uno, sino poco a poco. Sí, eso de lanzar un disco como se facía fai uns anos, non, con 13 temas e tal, eso xa pasou a historia, non? Xa cambiou. Mira, mirando as túas redes sociais publicaches un texto no que decías que o que realmente importa é ter identidade, ter algo diferente que amosarlle a xente, o teu público, non? E nesta profesión, bueno, pois como se conseguiron pois manterse fiel a un mismo sen perder o rumbo do proxecto que un quere ofrecer ao seu público? Pues sí, yo creo que esa es la parte que más me ha dado para desarrollarme y sobre todo para avanzar. Intentar ofrecer siempre algo nuevo, intentar transmitir a la gente algo diferente. Yo pienso que al final, bueno, no sé si todo estará inventado o no, pero siempre hay cosas nuevas que ofrecer e intentar tener una personalidad para ofrecer, pues bueno, con tanta música y con tanta locura que hay ahora, pues darle un poco, pues una pincelada de mi personalidad. Claro, pero a tua personalidade, claro, ti levas moitísimos anos en riba dos escenarios, unha trayectoria de 2 décadas en riba das tabas dos escenarios, pero claro, non é o mesmo o Ángel Sevilla de hai 2 décadas que o Ángel Sevilla destes momentos. Como se fai entón para manter esa personalidade ou manterse fiel a un mesmo 20 anos despois? Pues bueno, cambia mucho, ¿no? Cambia mucho. Uno se va haciendo ya cada vez un poquito, pues bueno, no sé si mejor cantante, pero bueno, quizás lo que hablábamos antes, tener un poquito más de personalidad, buscas una identidad propia y bueno, pues por el camino hay que comer muchas cosas y intentar, bueno, pues intentar mantenerse fiel a uno mismo, que es lo importante y bueno, pues al final lo que te da las ganas de seguir es remar y remar con todas las piedras que hay por el camino. Y bueno, pues pero cuesta, pero también es agradable. Ademais, 20 anos de trayectoria, ti es natural de Benavente, ademais 20 anos aí de estrada entre Benavente e Galicia, unha terra que te acolleu estupendamente dende o primeiro momento, pero claro, non sei se muda un pouco Ángel Sevilla cando pois fai concertos por Castela e León, do Ángel Sevilla que ofrece a súa música aquí en Galicia, se son como dous mundos diferentes, se ti te tes que adaptar un poquinho a cada un dos mundos ou te sentes como na casa nos dous sitios? No, igual, no cambio ni repertorio ni cambio nada. Yo cada año ya preparo el repertorio
pues bueno, pues eso, dándole alguna pincelada nueva, intentando, siempre mantengo temas en el repertorio que nunca pueden salir y bueno, pues no, o sea, me siento igual en mi casa que aquí, que también es mi segunda casa, que como si voy a, no sé, pues a Barcelona, o sea, intento eso, transmitir siempre lo que uno quiere ofrecer cada día. Oye, buscando por aí información deses inicios teus en Benavente, vi que unha das túas primeiras actuacións foi imitando os Backstreet Boys ali na, supoño que na praza na praza maior de Benavente. Total, sí, Como sí. foi aquel momento? A ver, contanos. Bueno, pues imagínate, éramos unos chicos y éramos, pues bueno, de aquellas pues tendríamos entre 8 o 9 años. El boom, 8 o 9 años, ¿no? Sí, el boom era los Backstreet Boys de aquella. Sí. Y bueno, pues era una revolución, porque salíamos ahí imitando, nos preparábamos mucho. Yo de aquellas no tenía barba, me la pintaba para hacer el personaje. Y bueno, pues sí, la verdad que fue una época bonita, porque ahí cuando empiezas un poco a descubrir lo que verdaderamente te gusta. Y de los 5 que éramos, al final solo seguí yo. No mundo da música. Bueno, non está nada mal, como media non está nada mal. Bueno, pois parece que andamos viaxando nunha máquina do tempo, coñecendo as orixes musicais do noso convidado de Ángel Sevilla, que precisamente Máquina del Tiempo é o seguinte tema que nos vai interpretar o noso convidado. Quedades con Ángel Sevilla. Escribo porque ha pasado mucho tiempo y no te olvido. Nunca acepté la idea de ser solamente amigos y aún el deseo de volvernos se ha ido. Sigue vivo, hoy te escribo porque el dulce de mi café se fue contigo. Que ya no debería extrañarte, pero sigo. No estoy borracho, sé muy bien lo que digo y no te olvido. Y a veces quiero una máquina del tiempo para poder regresar a aquel momento y darle replay, mujer, aquella vez que besé dulces labios por primera vez. Y a veces quiero una máquina del tiempo para poder regresar a aquel momento y darle replay, mujer, aquella vez que te hablé, cuando entendí que eras tú lo que soñé. Parado y esperando a que tú vuelvas. Te llamo pero no contestas. A mis días no das respuesta. Dime si es que tienes otra vida para que me devuelvas la mía. Mi mente me pregunta si aún eres mía. Yo sigo en agonía y cuento los minutos en mi habitación. Las noches son eternas sin culminación. Otra vez vivo en otra foto recuerdo y ya no estamos, creo que se le olvidó. ¿Y cómo hago? Es complicado, que mientras más quiero olvidarte y más te amo. Y a veces quiero una máquina del tiempo para poder regresar a aquel momento y darle replay, mujer, aquella vez que besé dulces labios por primera vez. Y a veces quiero una máquina del tiempo para poder regresar a aquel momento y darle replay, mujer, aquella vez que te hablé, cuando entendí que eras tú lo que soñé. Hoy te digo, a pesar de 10.000 batallas,
ya he aprendido. El corazón con tu rechazo nos ha convencido. Me dijo adiós para marcharse contigo. Ay, contigo. Pois 20 anos de traxectoria de Ángel Sevilla nesa máquina do tempo, unha máquina do tempo que ademais tivo distintas paradas, Ángel, no mundo da verbena, porque estiveches na Malibú, en Palladium, en La Fórmula, non sei se me deixo algunha polo camiño, pero o certo é que pisaches aí moito camión de orquestra. Non sei se, bueno, desa dilatada traxectoria polo mundo da verbena, pois queda algo no teu estilo, no teu xeito de facer a música, ou se foi pois un cambio total, unha enmenda a todo o que estabas facendo antes e o que estás facendo agora? Pues hombre, siempre queda algo, al final es la escuela, ¿no? Donde te creces, donde te formas, es donde tienes que estar agradecido, sobre todo lo que me ha dado la verbena gallega, que ha sido mucho y he aprendido muchísimo, me he rodeado de muchísima gente espectacular, musicazos y las formaciones increíbles que hay en Galicia, o sea que de ese fijo que queda algo y algún ramalazo siempre sale. Agora, eso decíaste agora, ¿no? De ese traballo en equipo, da importancia que ese traballo en equipo no mundo da verbena e tamén como é a dinámica de traballo, porque claro, cambia moito o que era traballar pois quizáis nun grupo de 15, 20 persoas, agora traballar ti en solitario. Supoño que é unha forma diferente tamén incluso de organizarse e de, bueno, repartir o traballo, neste caso non se reparte, porque neste caso caeche toda a ti arriba. Claro. No, pues hombre, es más complicado, porque aquí estás solo y como artista independiente te tienes que encargar de todo, desde hacer el cartel, la contratación, claro, aparte ya, bueno, ya si empezamos a entrar en los temas musicales, en la composición, el arreglo, en el pagar a los músicos, en hacer el videoclip, cuando ya tienes todo eso sales para la calle. Sí, entonces, cuando ya tienes todo listo tienes que volver a empezar a expoñer o teu traballo, ¿no? Ya sales para la calle a competir con la gran industria, que es lo que hay, ¿no? Y bueno, pues al final estás solo y cuesta, claro que cuesta un montón, pero bueno, que también cuando llegan las cosas positivas, pues también se vive mejor, se vive de otra manera, sí. Mira, enlazando precisamente con isto que estás dicindo hai uns días, lía pois nas túas redes sociais unha frase ademais bastante contundente que teño aquí anotada para dicila ao pé da letra: no sabéis toda la mierda que he tenido que comer ni todo lo que he pasado para poder vivir hoy de lo que soy y de lo que hago. Unha frase, bueno... Sí, no, así como suena. Se medias tintas, ¿no? Sí, sin anestesia, porque es la verdad, porque al final esto es una lucha pura y dura, ¿no? Y es verdad que, bueno, que al final todo se ve muy bonito, porque es verdad, cuando estás en un escenario o tienes mucho foco o no mucho foco, pero da igual donde te subas, ofrezcas la música, todo se ve muy bonito, la música se ve muy bonito desde fuera, pero por detrás, pues todo lo que te estaba nombrando, hay que hacer una carrera de fondo y cosas que eso no se ve en las horas del estudio, las horas que te estaba comentando de estar implicado en los proyectos, cuando no tienes a nadie. Es verdad que siempre te rodeas de un equipo, ¿no? Siempre tienes un equipo contigo, pero al final es el que rema solo, ¿no? Y el que pico y pala y Juan Palomo. Sí, pero non sei se ata a punto de decir non merece a pena todo isto. Non sei se en algún momento, supoño que sí, no, porque 20 anos son moito tempo e supoño que haberá momentos que estás alá arriba e outros que estás, bueno, pues pasando peores etapas, ¿no? Pasas momentos de montaña rusa, ¿no? Claro. Lógicamente. ¿Cuántas veces se te pasa por la cabeza decir hay que tirar la toalla y bueno, pues esto ya no, hasta aquí llegué, pues es normal, sí, totalmente. Pero bueno, máis alá deses momentos difíciles que todo o mundo pode ter pois na súa trayectoria profesional, certo é que o noso convidado Ángel Sevilla pois está vivindo como sempre, eu creo, Ángel, un intenso verán. Contanos un pouquiño pois como estás levando, supoño que con datas por aquí por Galicia e tamén, supoño que tamén algunha que outra escapada de cando en vez a túa terra, tamén para actuar por ali, ¿no? Claro. Hombre, la mayor parte del trabajo la tengo aquí y más que agradecido, sobre todo en la zona pues está de Sanxenxo, Portonovo, Grove y todo esto, que siempre me da cabida en el verano y aparte, bueno, pues a disfrutarlo también, ¿no? Porque estamos en un sitio que es un auténtico paraíso y bueno, pues sí, voy haciendo
hombre, desarrollando toda la carrera en Galicia y sí saliendo hacia Benavente, hacia mi zona de Castilla, Madrid un poquito, y bueno, pues vamos haciendo cosas así. Bueno, xa nos comentabas que pola zona dos años que te moves moito, efectivamente, pola zona de Sanxenxo, de Portonovo, tamén pola zona do Grove, ademais, polo que tamén que as redes sociais para os xornalistas son unha maravilla, porque atopas información de todo tipo. Genial. Que tienes un fiel defensor, ademais, dos concertos en formato de tardeo, que iso de chegar a casa ás 4 da mañá despois dun concerto que programaron para unha, onde se ten que ser un día de vez en cando faise, non? Vale, pero tardeo está moi ben, non? Claro, para os que traballades e tamén para os que desfrutamos, ¿no? Yo creo que tiene que haber para todos los públicos, ¿no? Y sobre todo para disfrutar, pues que sea un horario también un poquito a lo mejor más familiar o que lo puedas disfrutar de otra manera. Yo desde que dejé la verbena, el mundo de la verbena, pues ya no sé lo que es trasnochar. Entonces para mí todo es beneficio, porque todos son, si no es matinal, pues es un tardeo, entonces me muevo en ese rango y quizás tirando un poquito tarde-noche. Pero bueno, mi hora de llegada a casa como mucho en verano ya puede ser pues la 1 o así, o sea. Perfecto, sí. Pero ya ha acabado el trabajo ya. Perfecto, bueno, pois tomen boa nota pois desas futuras datas, sigan a Ángel Sevilla nas súas redes sociais, porque ademais aí, aparte de ir pendurando diferentes contidos, entrevistas, como esta, por exemplo, que tamén compartirá nas súas redes sociais, pois tamén vai anunciando as súas datas tamén por aquí, pola contorna das Rías Baixas. Ángel, unha vez máis foi un placer terte aquí connosco no Verán Verán, na túa casa en Canal Rías Baixas. Se te parece, despedimos o programa desta semana e facémolo con Díganle, así que pues con todos vos, Ángel Sevilla, Díganle. Si la ven, díganle que yo soy su hombre, que su amor no tiene precio y no hay nadie que se lo compre. Si la ha vuelto a dejar sola, que le diga ahora y dónde, que yo paso a recogerla y no se olvide el pasaporte. Si la ven, díganle que no fue un rechazo, solo que no era el momento y no me atreví a dar el paso, que cada noche le pienso, es mi secreto bien guardado, que me deje algo de tiempo para que vaya a su lado. Díganle que soy el hombre que buscaba, pendiente a todas horas por si me hace la llamada. Díganle, y díganle de mi parte que la quiero. Díganle que soy el hombre que buscaba, pendiente a todas horas por si me hace la llamada. Díganle. No se crea que no lo extraño, no me hace bien. Estoy con la persona equivocada queriendo estar con él. Me convertiré en ladrón si él no la deja ir. Se ve que no le da amor ni la hace feliz. Que me robe, por favor. Que si me busca no haya pistas, solo un rastro de amor. Si la ven, díganle que yo soy su hombre, que su amor no tiene precio y no hay nadie que se lo compre. Si la vuelta a dejar sola, que le digan hora y dónde, que yo paso a recogerla y no se olvide el pasaporte. Si la ven, díganle que yo soy su hombre, que su amor no tiene precio y no hay nadie que se lo compre. Si la vuelta a dejar sola, que le digan hora y dónde, que yo paso a recogerla y no se olvide el pasaporte. Y aunque pase el tiempo, sé que nuestro momento será tarde o temprano. Díganle que soy el hombre que buscaba, pendiente a todas horas por si me hace la llamada. Díganle, y díganle de mi parte que la quiero. Díganle que ya no esperará mañana, quiero que sepa que hoy le voy a hacer esa llamada. Está tan esperada para que hoy venga por mí. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodaks, Racing Dakar Sanxenxo, Camping Ría de Arosa,
e Concello de Sanxenxo.